A continuación, el programa de las 8. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Tiene sistema para la población con discapacidad auditiva. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hay una nueva ley para la salud en Colombia. Ese es nuestro tema para esta noche. Y el invitado para hablar de esta nueva ley de la salud es una de las personas que estuvo en ese comité de recomendaciones y que representa a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Está con nosotros esta noche el doctor Jaime Calderón Herrera. Muy buenas noches, querida audiencia y apreciado Willy. Buenas noches y gracias por la invitación. Le agradecemos muchísimo, doctor, que haya sacado su tiempo para que nos ilustre sobre esta ley que es tan importante. Pero antes de esto, vamos a hablar con la gente saludable. En la Fundación Cardiovascular de Colombia hay una aula hospitalaria que se encarga de enseñar a los niños mientras están en el proceso operatorio. Jugar Aprendiendo, Escuela de Padres y Musicoterapia son algunos de los programas que hacen parte del aula hospitalaria de la Fundación Cardiovascular para que los pequeños que se encuentran hospitalizados puedan continuar con su proceso de educación. Los programas que tenemos es tanto en aula, tanto es Jugar Aprendiendo. También estamos la nivelación que hacemos con los niños desde el colegio, tenemos el vínculo con colegio, aula, casa. También lo hacemos fuera en casa, hacemos las nivelaciones a las mamás para que les enseñen a los niños cuando están en casa, porque no pueden asistir a los colegios. Los colegios tienen la matrícula a los niños y el aula hace la parte académica cuando están hospitalizados. Luego, cuando están acá en la clínica, están hospitalizados, no pueden venir a aula, vamos a habitaciones. Trabajamos en la habitación lo que se haría en aula. Se les hace musicoterapia, se les hace también a las mamás relajamiento por estar hospitalizadas mucho tiempo en Escuela de Padres con otra compañera que se llama Claudia. También, si no están en la habitación y pasan a UCIs, tanto el séptimo como el noveno, trabajamos con ellos también. Los doctores están muy en contacto conmigo y también con el jefe Edgar. ¿Por qué? Porque nos avisan. Andrea, hay un niño de 7 años en UCI del séptimo, baja para que ya uno lo valore, los médicos a uno ya lo piden para valorar, para empezar las nivelaciones académicas. En ese trabajo interdisciplinario para sacar a los pacientes menores adelante, la musicoterapia juega un papel importante en la recuperación. Todos los doctores que están el doctor Ibis, todos ellos nos apoyan para que obviamente sus niños, sus pacientes salgan adelante. Entonces, o el doctor Durán también nos dice, Andrea, mire, hay un niño en la UCI en donde necesitamos que le juegue, le haga musicoterapia. También cuando ellos están en una sedación profunda, también vamos y hacemos musicoterapia. También cuando los niños están en código lila, también los acompañamos a los familiares, tanto con musicoterapia, relajación, con actividades también cuando están muy estresados en esa parte también. Y los niños cuando vienen también a cirugías, vienen al aula para antes del procedimiento. Duran muchas horas aguantando hambre, sed, sueño, el estrés, y el aula es una parte donde los desestresa, hacemos actividades, escuchamos música, lo que ellos quieran hacer en el momento, y los papás también están con nosotros también en esa parte. También como parte de esa humanización está la celebración de los cumpleaños de los más pequeños, resaltando uno muy especial, como el realizado por primera vez en la Fundación Cardiovascular, la celebración de los 15 años de una paciente que, a pesar de las limitaciones, logró marcarlos, pues como todas las quinceañeras, tuvo su torta, vals y serenata acompañada de médicos, enfermeras, terapistas y su familia más cercana.
Bueno, eso fue una celebración muy hermosa y muy especial para nosotros porque es la primera vez que se celebra en la Fundación Cardiovascular y con el aula hospitalaria. Y vamos a seguir en muchos, ¿no? Vamos a todos los cumpleaños en esa forma. ¿Para qué? Para la humanización, para unir a las familias, a los doctores, que vean que siempre tienen el apoyo de nosotros. Ellos no están solos, nos tienen a nosotros y la profe siempre está con ellos. Y también mi compañera Claudia, que es una, la que estuvo, Jaime, ella estuvo conmigo al 100% en este sueño, porque para mí fue un sueño de 15 y para mi compañera también, y lo vivimos al 100% y fue hermoso. Bailar el vals, darle las 15 flores a ella, el jefe Edgar, los doctores todos se lo entregaron a ella. Entonces fue muy hermoso, fue emocionante, el papá súper emocionante, la mamá, todo el mundo. La niña, ¿cómo también muy contenta, las fotos se nota esa alegría, la alegría de ella sonriente, de agradecimiento. Ella al momento no quería con nadie y sigue en ese momento con todo el mundo, estuvo en ese proceso. De esta forma, el aula hospitalaria espera seguir fortaleciéndose para mejorar la experiencia de los pacientes en la Fundación Cardiovascular. El aula hospitalaria responde a una estrategia de humanización que tiene la Fundación Cardiovascular. Estamos totalmente centrados en el paciente y entendemos todas estas necesidades que tiene el paciente y su familia. Por ello queremos fortalecer el aula hospitalaria y otras actividades y estrategias que estamos implementando en la sugerencia de atención al paciente y su familia, con el objetivo de poder garantizar esa mejor experiencia del paciente aquí en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Regresamos aquí al programa de las 8. El doctor Jaime Calderón es un médico científico especialista en el tema de la cardiología y es presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor, ¿cómo podríamos entender esta nueva ley estatutaria de la salud en Colombia? ¿Es mejor que la ley 100? Es distinta y es superior. Las leyes estatutarias son una prolongación de la Constitución, las leyes ordinarias como la Ley 100 son una reglamentación de la Constitución. La crisis del sistema de salud llegó al tope máximo, de ahí se hizo necesario que hubiera una nueva ley. Algunos pensaban una reforma de la Ley 100 a través de una ley ordinaria. Los médicos reunidos en la Gran Junta Médica Nacional consideramos que había que cambiar los fundamentos y los principios, prolongando lo que la Corte Constitucional había planteado a la salud como un derecho fundamental. De tal manera que el eje de todo esto es que la salud es un derecho fundamental, autónomo y por lo tanto tutelable, protege el derecho colectivo como derecho fundamental y protege el derecho individual a los beneficios de la salud en el tema de lo individual. Doctor Jaime, la Constitución colombiana reconoce unos derechos fundamentales, la salud no lo era un derecho conexo al derecho fundamental a la vida. Ahora con esta ley sí es un derecho fundamental. No, la ley 100 lo concebía como una prestación, un servicio prestacional, un servicio, no un derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional desde hace rato había venido generando una interpretación diferente y llevándola a los niveles de derecho. Por eso la tutela concedía cosas como el no pos, pero por vía no tutela nunca hubiera recibido un medicamento que no estuviera en el plan obligatorio. Se venía hablando de un derecho anexo al derecho a la vida, y entonces por ahí se lograba. Ahora se quita este mecanismo y entra a ser directamente un derecho fundamental. Así es. Ok, bueno, muy bien. Doctor, ¿en qué se puede beneficiar el pueblo de esta ley? Yo creo que se benefician muchas cosas, pero voy a tratar el tema de la autonomía médica con autorregulación. Queda taxativamente prohibido cualquier constreñimiento en el acto médico, en ese contrato social entre el médico que está obligado a brindarle el tratamiento más efectivo y más seguro a su paciente, y el paciente está obligado a tomar las medidas correspondientes para cuidar su recuperación y para mantener su estado saludable. Al quedar prohibido cualquier constreñimiento, se quiere decir que el médico está autorizado totalmente bajo unos criterios de responsabilidad, de autorregulación y de justicia en su actuar médico, que quiere decir justicia en este ámbito
significa que los recursos de la salud, que ahora son públicos totalmente de principio a fin, tienen que ser usados de una manera equitativa y de una manera responsable, de una manera que no haya desperdicio. De tal manera que hoy el enfermo puede acudir a un médico y el médico está en absoluta libertad de formular lo que él considere sin necesidad de CTCs, sin necesidad de ninguna autorización intermediaria, lo que el paciente necesita. Eso de por sí es un gran avance, tiene el riesgo de un desperdicio de los recursos, pero para eso está la autorregulación y obviamente los médicos nos devolvieron otra vez la profesión médica que nos la habían quitado, a los pacientes les devolvieron profesionales de la salud y tenemos unas responsabilidades que cumplir, que no podemos salirnos de la ley porque son recursos públicos. Un desperdicio de tales recursos sería entrar en los ámbitos legales de incumplimiento de la ley, y los pacientes también tienen el derecho, pero también tienen la obligación y el deber de no hacer demandas prestacionales irracionales o que suenen halagüeñas pero que no tengan una evidencia de su efectividad y de su seguridad. Es decir, doctor Jaime Calderón, el médico en sus visitas, en su récord de consulta diaria, él tenía un límite, él no puede mandar más de X cantidad de rayos X. Ahora tiene la libertad si el paciente realmente la necesita. Si el paciente lo requiere. Ahora, si el médico eventualmente tuviera algún interés no legítimo, pues estaría cayendo en una circunstancia de ilegalidad que la justicia ordinaria pudiera entrar a intervenir o a sancionar si fuera el caso, o la justicia disciplinaria si fuese empleado público. Doctor Jaime Calderón, en Colombia hay dos regímenes para la atención en salud. El uno es el SISBEN, el contributivo y el subsidiado. El contributivo, que es el que pagamos los empleados, que pagamos conjuntamente con el patrono, y el otro el subsidiado, que es el SISBEN. ¿Qué pasa cuando una persona se queda sin empleo y en ese tránsito no tiene SISBEN? ¿Las entidades hospitalarias tienen la obligación de atenderlo? Claro que sí. De hecho, ya el gobierno se había adelantado a esto y el ministerio había sacado unos decretos en los cuales había ampliado el tiempo por el cual el desempleado seguía cubierto y era obligación de su EPS cubrirlo. De tal manera que eso ya se había hecho y la estatutaria, digamos que le da el ámbito, el marco para que esto continúe sin ningún tropiezo. Estamos hablando esta noche con el doctor Jaime Calderón Herrera. Una pausa y ya regresamos para seguir hablando de la nueva ley de la salud. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. En Financiera como Ultrasan, su crédito hoy mismo. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas. Tasa desde el 0,8% mensual, sin fiador. Y gánese hasta el saldo de su crédito y o hasta el valor de su cuota por su pago puntual. Financiera como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Soy capaz de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. Encontrar una aguja en un pajar es difícil. Que le nieguen un crédito en Raico es casi imposible. Raico presenta sus créditos, hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. En Financiera como Ultrasan, su crédito hoy mismo. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas. Tasa desde el 0,8% mensual, sin fiador. Y gánese hasta el saldo de su crédito y o hasta el valor de su cuota por su pago puntual. Financiera como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Soy capaz
de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. Es más fácil encontrar una playa en Bolivia a que te nieguen un crédito en Raico. Raico presenta sus créditos Hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. El Sancocho de Nando tiene la mejor comida típica de la ribera del río Magdalena. Pregunte por los mejores frutos del mar o de río. Carrera 10, número 4146, junto a la Gobernación de Santander. Domicilio 642-9861. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Continuamos aquí en el programa de las 8. Doctor Jaime Calderón, hace un par de años se habló que no se podía tutelar tanto la salud porque dependía mucho el presupuesto nacional, que terminaba afectando el presupuesto nacional si se le daba mucho dinero para atender esas tutelas. ¿No peligra esta ley con el presupuesto nacional? No, todo lo contrario. Ahora, la judicialización de la salud, por supuesto que no es conveniente. La estatutaria lo que hace es generar unas condiciones para que la gente tenga menos necesidad de la tutela, pero en el evento que la requiera, la tutela está ahí para defender ese derecho individual sin restricciones, en los casos específicos, porque la tutela protege, es el caso individual. Ya el caso colectivo está protegido por la ley estatutaria. Colombia es un país pobre que dispone solamente del 6% de su Producto Interno Bruto para la salud, de tal manera que seguramente se hace necesario buscar nuevas fuentes de salud. Hoy tenemos, la salud la pagamos todos los colombianos vía impuestos o vía parafiscales o vía contribuciones de quienes tienen más dinero, de tal manera que esas fuentes posiblemente no son todas ni son absolutamente suficientes, habrá la necesidad de aumentarlas. Y por supuesto el uso racional de los recursos que hay en salud, que es obligación primero del Estado para que haga la inspección, la vigilancia y el control. Segundo, para que los prestadores, clínicas, hospitales, médicos, terapistas, odontólogos, seamos sensatos en la utilización de los recursos con pertinencia, con seguridad y con eficacia. Y en tercer lugar, pues el ente que vaya a ser de intermediario, administrador o gerenciador del riesgo de la salud, pues tendrá que tener también un papel no solamente de control y de vigilancia, sino de promover que el ciudadano colombiano sea más saludable y gaste menos en cuestiones de recuperación de la salud porque ha sufrido un evento mórbido como es cualquier enfermedad. Doctor Jaime, le pregunto porque han salido opiniones en el último fin de semana a propósito de la sanción que le acaba de hacer el presidente a esta ley. Y dicen que esta ley se va a comer o va a gastar 5 billones del presupuesto. Entonces hay escepticismo sobre el particular. Yo creo que es una afirmación temeraria que hizo nuestro querido amigo y respetado exministro de Educación y Salud, Jaime Arias, hoy presidente de la ASEMI, que es la que agrupa todas las EPS. Cuando en el pasado año, en el foro de la Cámara Farmacéutica de la ANDE en Cartagena, el Ministerio de Hacienda hizo un estudio sobre qué significaría la entrada en vigencia de la ley estatutaria y de un plan amplio de beneficios, sin coartaciones a través de un post, sino un plan amplio que cubriera todo. Planteó 3 escenarios. Un escenario muy optimista, donde el sobrecosto iba a ser 800.000 millones de pesos, y un escenario muy pesimista, donde el sobrecosto iba a ser alrededor de 1.8 billones. O sea, en el peor de los casos pareciera que será allí. Sin embargo, si miramos lo que ha pasado con las nuevas medidas que ha hecho el Ministerio de Salud con relación a los recobros y al control de precios, ya nos hemos ahorrado 2.4 billones de pesos.
Entonces, si a eso le añadimos que hay un sistema más eficaz, que hay un sistema que promueva más la prevención y promueva más la salud y que sea más eficiente, seguramente esto se traducirá en menores costos. Si además de eso acudimos a la sensatez de los prestadores de la salud, pues yo creo que tenemos pocos recursos, tenemos que defendernos de la presión tecnológica, del despilfarro y de demandas irracionales que eventualmente hoy algunos enfermos, especialmente los que más tienen dinero, son los que en forma irresponsable exigen y hacen exigibles a través de abogados muy importantes cosas que inclusive son irracionales en el uso del derecho. De tal manera que yo no estaría tan preocupado, aunque sí hay que advertir el uso racional de los recursos por un lado y por otro lado la necesidad de generar nuevas fuentes de recursos al sector de la salud. Doctor Jaime, ¿qué va a pasar con esta nueva ley con las EPS? ¿Van a desaparecer o ellas les van a cambiar el régimen? A mí me gusta una frase que dice que tener la razón no es suficiente, tener la mejor ley en salud tampoco es suficiente, pero nadie puede pensar que expedida la norma, entrada en vigencia, todo siga igual. Todos los actores vamos a cambiar, los médicos cambiamos en nuestro comportamiento, los hospitales y las clínicas hacen lo propio y por supuesto las EPS no pueden seguir ejerciendo el papel que tienen hoy en día. En mi criterio, la delegación como aseguradores, bajo la norma de la ley estatutaria que explícitamente determina que el asegurador es el Estado, no puede continuar. Las EPS tienen que adaptarse a una nueva forma de actuar dentro del sistema y esto por supuesto no entra de la noche a la mañana porque las capacidades que tienen las EPS en términos de información, de gerencia, de funcionamiento, harían ilógico que se acabaran de un momento a otro, pero necesariamente tiene que haber un proceso de adaptación y tal como están hoy, no son coherentes con la ley estatutaria, es decir, con la Constitución de Colombia. Y la última pregunta, doctor Jaime, sobre las cuotas moderadoras, dicen que van a desaparecer. ¿Qué contempla la ley? No, allí no hay una exigencia en la ley estatutaria. La estatutaria es una ley que genera el concepto, pero no entra en cosas de funcionamiento como los copagos. Lo que yo le he oído al señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es que los copagos son para cierto tipo de medicamentos de alto costo en un porcentaje muy mínimo para las personas que tienen alta capacidad de pago. O sea, ahí se generaría un criterio de equidad. O sea, no es para las personas que tienen más vulnerables y tampoco es un porcentaje muy alto. Sin embargo, esto sería una pregunta para el ministro. Bueno, usted como médico cardiólogo, como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ¿te queda satisfecho con esta nueva ley de la ciudad, de la salud? Absolutamente, totalmente. Creo que hay un quiebre de 180 grados, creo que están dadas las condiciones para que los colombianos tengamos el mejor, o al menos uno de los 5 mejores sistemas de salud del mundo, y todo dependerá de la responsabilidad de los ciudadanos y de los distintos agentes dentro del sistema. Claro, vuelvo y repito, la ley no es suficiente, los ciudadanos tenemos que buscar los mecanismos para hacerla exigible y las instituciones tienen que responder en términos de justicia, de inspección, de vigilancia y de control para que esto sea así. Doctor Jaime Calderón, gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muy agradado de estar aquí compartiendo con usted este programa, Willy, y espero que poco a poco podamos hacer la pedagogía necesaria sobre la ley estatutaria para la salud en Colombia. Infortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, pero muy agradable tener todas estas explicaciones de su parte. Una pausa y ya regresamos. Y ahora, en el programa de las 8, temas económicos con el aporte de Financiera como Ultrasan. Cada mañana en las primeras horas del día, mientras una ciudad entera duerme,
Este hombre, Eduardo Picón, se levanta a trabajar con la ilusión de construir un futuro mejor para él y su familia. Yo vendo la habichuela, el pepino, el frijol. Eso es lo que siempre vendo y lo que me da el sustento de mis hijos, para tener mis cositas y ahorrar un poquito más. En este lugar se comercia al por mayor con toda clase de alimentos para surtir la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Lo primero que yo hago es comprarle las verduras al campesino. Yo le vendo a mucha gente que carga para diferentes ciudades, como es Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Saravena. Eduardo es uno de los miles de santandereanos que ha creído y depositado su confianza en Financiera como Ultrasan. Por eso, desde hace 5 años, ahorra en la cooperativa que le ayuda a hacer realidad sus proyectos. Lo mejor de mi cuenta de ahorro programada es que ellos me prestaron una platica que me hacía falta para mi negocio. Eduardo ahorra con los planes de ahorro programado, los cuales le permiten hacer realidad sus proyectos a través del ahorro. Financiera como Ultrasan es una empresa muy buena porque nos dieron la mano aquí en Ciudad Norte. Si usted desea conocer más información de este producto o cualquiera de los ofrecidos en Financiera como Ultrasan, acérquese a la oficina más cercana a su lugar de residencia o de trabajo. O si lo prefiere, comuníquese con el call center 018-938-088. En Bucaramanga, 680-3003. Completamente gratis desde cualquier lugar del país. El plan de ahorro programado PAP es una cuenta de ahorros que le permite a nuestros asociados la realización de sus sueños. Compra de vivienda, compra de vehículo, turismo, su propia salud y muchos otros destinos. La mayor ventaja que tiene esta cuenta es la alta tasa de interés que se paga por sus ahorros. Complementario a esto, se le ofrece al asociado una línea de crédito para que pueda realizar sus sueños. Venga a Financiera como Ultrasan y lo asesoramos. Muy bien, amables televidentes, esta noche con la ayuda del doctor Jaime Calderón Herrera, médico cardiólogo, hemos avanzado un poco en este tema de la nueva ley estatutaria de la salud. Tendremos la oportunidad para volverlo a invitar para seguir escuchando sus explicaciones. Gracias por acompañarnos, una feliz noche, hasta mañana.